Hola. Hoy nos metemos en un tema fascinante, diría yo. Vamos a ver la tensión entre Israel e Irán, pero desde un ángulo distinto, desde el de antiguas profecías bíblicas. Esto a raíz de un artículo que leímos de La Voz de Yopal. Sí, un ángulo que siempre genera, bueno, mucha conversación, ¿no? Totalmente. Ok, entonces vamos a desmenuzar esto un poco. La idea es ver qué conexiones hace este artículo entre textos muy antiguos y lo que está pasando ahora mismo en Medio Oriente. Y quiero ser claro, aquí no vamos a juzgar si las profecías son válidas o no. Solo queremos entender qué dice la fuente, cómo interpreta. Exacto. Es muy humano, creo, buscar patrones, buscar ecos del presente en textos antiguos, sobre todo en momentos de tensión como ahora. Nuestro enfoque será ver cómo el artículo lee esos pasajes y, muy importante, las distintas interpretaciones que existen, que son muchas. Perfecto. Pues arranquemos con la primera profecía clave que menciona la fuente. Ezequiel 38. Describe una futura invasión a Israel. Hay una figura, Gog, al frente de una coalición. Y lo que llama la atención es que menciona a Persia, o sea, el antiguo Irán. Ujú. Cita los versículos 2 al 6. Habla de Gog, de Magog, que muchos interpretan como líderes o naciones del norte, y luego nombra a Persia, Cus, Put, formando un ejército contra Israel. Y usa esa frase, en los últimos días. Ahí es donde uno, leyendo la fuente, dice, uff, Persia mencionada directamente. Claro. Y lo fascinante aquí, como bien lo señala el artículo, no es solo que se mencione a Persia hace tanto tiempo, es como este texto parece darle un papel, un guión casi, a un actor moderno, Irán, en un conflicto actual. Ajá. Para algunos, esto le da a la geopolítica un aire de, de algo ya escrito, ¿no? La fuente lo conecta con lo que vemos hoy, la retórica iraní, las amenazas a Israel, el apoyo a grupos hostiles. Sí, la conexión parece directa si uno sigue esa línea. Pero, y esto es clave, el mismo artículo presenta el debate. Es literal. ¿Es para el futuro o ya pasó? ¿O es una metáfora de otra cosa, de luchas espirituales? No hay un consenso, para nada. Y esa falta de consenso es parte de lo interesante. Entiendo. Y esa idea de las múltiples lecturas es fundamental, porque el artículo no se detiene en Ezequiel, ¿cierto? Menciona otra profecía. Así es. Trae a colación Jeremías 49, los versículos 34 al 39. A ver, ¿y qué dice Jeremías 49? Bueno, esa parte habla de un juicio sobre Elam. Elam era una región antigua que hoy corresponde a una parte de Irán. Predice destrucción, caos, que su gente será dispersada a los cuatro vientos. Pero, y esto es curioso, termina prometiendo una restauración. Una restauración. Sí, en los postreros días, dice el texto, una restauración final para Elam. ¿Y cómo conecta el artículo eso con la situación de Irán hoy? Con el conflicto. Pues, según la lectura que presenta la fuente, algunos lo ven como una posible indicación de que Irán podría pasar por tiempos muy duros, quizás por conflictos, crisis internas, quién sabe, pero con una especie de renovación o cambio al final. Interesante. Pero son interpretaciones, claro. Exacto. Vital recalcar eso. El artículo las presenta como posibilidades que se barajan en ciertos círculos, no como hechos ni predicciones seguras. Si lo miras en el panorama general, sí plantea preguntas sobre cómo se podría ver el destino de Irán a largo plazo desde estas perspectivas. Lo que nos lleva de vuelta a la pregunta central del artículo, ¿no? Lo que vemos hoy entre Israel e Irán es el cumplimiento de estas escrituras. La fuente incluso menciona que Ezequiel 38, más adelante, describe una intervención divina, algo muy dramático para defender a Israel. Terremotos, plagas. Fuego y azufre, sí. Pero el artículo al final creo que hace bien en enfatizar la complejidad de todo esto. El conflicto actual tiene raíces históricas, políticas, religiosas, muy profundas y enredadas. Claro, no es algo simple. Para nada. Y la conclusión que ofrece la fuente es un llamado a la cautela, a la humildad al mirar estas interpretaciones proféticas. Reconoce que hay muchas posturas teológicas, literal, simbólica, histórica, y que el futuro, pues, es incierto por definición. Sí, eso es importante. Y esto nos deja pensando en cómo interactúan la fe,
las narrativas antiguas y las decisiones políticas hoy en día, cómo se influyen mutuamente. Entonces, resumiendo un poco lo que exploramos hoy, vimos cómo la fuente, la voz de Yopal, traza estos paralelos entre el conflicto Israel-Irán y profecías específicas, Ezequiel 38, Jeremías 49, y pone sobre la mesa ese debate. ¿Estamos viendo un cumplimiento o no? Exacto. Y como reflexión final, quizás es notable ver cómo estas narrativas tan antiguas siguen teniendo peso, ya sea que se interpreten literal o simbólicamente, pueden influir en cómo entendemos los conflictos modernos, y quizás, de formas que no siempre vemos, hasta en cómo se desarrollan. La pregunta que queda ahí flotando es, en este mundo de hoy, lleno de información, de tensiones, ¿qué peso real tienen o deberían tener estas lecturas ancestrales?